En una anterior oportunidad, antes de contestar respecto a la consulta al anticrético, que uno de los tribunales le preguntaba a una la postulante cuáles son las características del activo no circulante. Entonces, nosotros para empezar tenemos el activo. ¿Cuáles son los dos grandes grupos en los que se divide el activo? Corriente y no corriente. Exacto. Tenemos el activo corriente. Ahora que me acuerdo, no fue eso lo que le preguntó. Le preguntó cómo está compuesto el activo circulante. Explíqueme, le dijo. Esa fue la pregunta. Y tenemos el activo no corriente. Y lo que yo veo es que simplemente no están familiarizados con este término. El activo corriente también se conoce como activo. En algunos textos ustedes van a encontrar como activo circulante. ¿Ya? Por lo tanto, este es el grupo del activo no circulante. Ahora sí, simplemente es eso. Es otra denominación que se le da a estos dos grupos. Activo corriente o también llamado activo circulante. Y el activo no corriente también se le llama activo no circulante. Yo lo que le preguntaba es, en este caso ya hemos indicado que el anticrético es un activo, ¿no? Porque da derecho de cobranza cuando uno es el que está dando el anticrético, ¿no? Y quien lo recepciona, en este caso el propietario, se constituye en nuestro deudor. Y a cambio de dar ese dinero, estamos haciendo prácticamente, el deudor nos cancela el uso de ese capital financiero mediante la prestación de un servicio que a nosotros nos va a permitir utilizar el ambiente por el cual estamos cancelando, haciendo el contrato del anticrético, ¿correcto? Ahora, les decía, ¿el anticrético sería un activo circulante o un activo no circulante? Les preguntaba. Como ven, es algo sencillo, ¿no? Simplemente que no están familiarizados con ese término, para que no se les olvide. Dependiendo del tiempo, yo creo, porque el corriente bueno, hay... Si es mayor a un año, dicen, es obviamente no circulante, ¿no? Exactamente. Exacto, correcto. Y por lo general los contratos, ya sean privados o sean públicos, mínimo es un año, ¿no? Generalmente es un año obligatorio, un año obligatorio y un año voluntario, o puede extenderse más inclusive. Ahora, como les decía, o decía su compañera, o su compañero, dependiendo de lo que diga el contrato también. Hay algunos que tienen renovación tácita cuando ninguna de las partes manifiesta, o sea que se renueva por un periodo similar. Si es por un año, entonces, si ninguna de las partes se manifiesta antes del vencimiento de que quieren concluir con ese convenio, entonces sigue renovando año tras año. Y eso puede sucederse en el largo plazo inclusive, ¿no? Entonces, por lo general, el anticrético estaría como no circulante o como no corriente. ¿Ya? ¿Y qué nombre le pusiéramos? ¿Qué nombre le pusieran ustedes al anticrético? Les va a tocar situaciones como estas, ¿no? Por ejemplo, cuando les toque en actividades como en un gimnasio, por ejemplo, ¿no? Actividades que son distintas a las que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la universidad, ¿no? ¿Qué nombre le pusieron? ¿Sería, Alice, arrendamiento? Yo lo que les puedo decir cuando se trata de cuentas como esta,
no se compliquen con términos que sean demasiado complejos. Yo le pondría simplemente anticrético como cuenta. No olviden que el nombre o nosotros somos quienes. ¿Qué es cuando definimos qué es cuenta? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es una cuenta? ¿Es algo que creamos? Ya, pregunta de examen. Todos son contadores. ¿Qué es una cuenta? Silencio total. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, jóvenes? Lista en una cuenta es lo que define en una empresa que se va a realizar, por ejemplo, el anticrético que usted dice, ¿no ve? Que es muy complejo, digamos, ¿no ve? Y uno pone, digamos, en vez de poner arrendamientos o alquileres, se le pone anticréticos pagados por adelantado o anticréticos cobrados por adelantado, ¿no? Para que sea más claro la distinción de la cuenta, ¿no ve? Porque se está declarando una cuenta que se está relacionando con la empresa, ¿no ve? Ya, pero como les decía, hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Porque no olviden que todo lo pagado por adelantado al transcurrir el tiempo se va a convertir en gasto, pero no sucede lo mismo con el anticrético, ¿no? Entonces... Dicen, pero el anticrético se paga, ¿no? Digamos, por 5 años. El anticrético es un monto de un año para adelante, ¿verdad? Exacto, muy bien. Y además, no olviden que ese contrato que se está haciendo de anticrético se puede registrar en derechos reales, ¿no? Y eso ya implica mayor seguridad para quien está dando el dinero también. Pero al final, bueno, solo Cari me ha dado su definición de qué es cuenta. Por ejemplo, Lisa, una cuenta es un elemento básico de la contabilidad, ya sea de una empresa o negocio, unipersonal o sociedad, la cual crea la persona encargada de la contabilidad para identificar cierto... Ya me chipé. Ya. Bueno, vamos a buscar una definición sencilla. Generalmente, bueno, a mí me gustan definiciones cortas y fáciles de acordarse, ¿no? Vamos a decir que una cuenta es un título común bajo el cual registramos operaciones económicas de similar naturaleza. Eso es una cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿quién genera el nombre de la cuenta? El contador, en función al criterio que tienes. Como ven, yo podría poner solamente anticrético. Para mí no implicaría que necesite mayor aclaración, ¿no? O mayor extensión o a poner algún término más. Tal vez como decía su Cari, por ejemplo, ya podría ponerle anticrético anticipado o pagar por adelantado, tal vez, ¿no? Pero al final de cuentas... Perdón. ¿Entraría dentro de los activos diferidos? No es un activo diferido. No es. Es prácticamente una cuenta por cobrar a largo plazo, como decía como decía su compañera Maribel. ¿No? El anticrético es una cuenta por cobrar a largo plazo, si consideramos que es más de un año. ¿No? Y los anticréticos nunca van a ser periodos muy cortos también, ¿no? No se da. Entonces es un activo exigible a largo plazo, ¿no? Exacto. Okay. Exacto, eso mismo es. Ahora, ya hemos definido qué es una cuenta. ¿Qué es un plan de cuentas? Lista, en el plan de cuentas es la manera como el contador se va a expresar de la empresa con las cuentas que se va a relacionar. El plan de cuenta, porque uno tiene que demostrar lo que uno va a agarrar en cada transacción que se va a hacer con cada cuenta que agarra del plan de cuenta con código, ¿no?
para definir cada cuenta diferente, ¿no? ¿O no? Ya, muy bien. Pero usted me está haciendo más mención a cómo se usa el plan de cuentas. Creo que usted me ha descrito un poco más la apropiación de cuentas. Sí, eso sí. ¿No ve? ¿Qué es plan de cuentas? Ahora, ¿qué es un plan de cuentas? Puede ser un listado de todas las cuentas. Existen. Ya, muy bien. Resumiendo, ¿qué decimos entonces? Un plan de cuentas es un conjunto de cuentas, pues, jóvenes. Ajá. Nada más. Entonces, ¿qué es un plan de cuentas? Es un conjunto de cuentas. Ahora, si queremos complementar y ser un poquito más, más precisos, decimos, es un conjunto de cuentas que han sido seleccionadas para utilizar en la empresa según la naturaleza de la misma. Ya está mi definición. Ahora, ¿qué es un manual de cuentas? ¿Qué es un manual de cuentas? Son como las indicaciones para saber para qué cosas se puede ocupar una cuenta. Por ejemplo, a ver, vehículo, para motos, para vehículos, algo así. Ya. En este caso, traten de relacionar un poco con el movimiento de cuentas, ¿no? O sea, ¿qué es un manual de cuentas? Como dice su compañera, vamos a aclarar un poquito más. Es la descripción de cómo se debe utilizar cada una de las cuentas que componen el plan de cuentas, ¿no? Va a describir qué tipo de transacciones, de operaciones son las que van a registrarse en cada cuenta. Cómo es su movimiento, por qué conceptos va a aumentar, por qué conceptos disminuye y cuál va a ser su saldo. En contabilidad como la gubernamental, por ejemplo, hay tantos términos que son similares que una persona cuando está empezando, por ejemplo, la contabilidad fiscal o gubernamental, necesariamente necesita un manual de cuentas, ¿no? Si no, podemos tranquilamente confundir gastos con activos diferidos, por ejemplo, ¿no? O algún tipo de situación así. O en la contabilidad bancaria, ¿no? Necesitamos siempre tener mayor claridad, mayor certeza. Entonces, si nosotros no estamos seguros, entonces tendríamos que preguntar al responsable si en la empresa hay un manual de cuentas. Ya con eso es nomás revisar lo que me corresponde a mí apropiar y ver si está correcto o no está correcto, porque ahí me va a decir, en esta cuenta se registrarán los servicios de tal cosa, ¿no? Me está describiendo. ¿Ya? Entonces, eso sería con respecto a esos tres elementos básicos o herramientas básicas que nosotros utilizamos en el día a día. Bien, ¿alguna consulta más, jóvenes? Creo que con esto estaríamos concluyendo la consulta que hizo su compañera. ¿Ninguna? Bueno, Yo dicen buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. En el mismo enunciado de donde sale también la consulta de la compañera de anticrético, tengo una duda donde dice, tiene una acción telefónica. Ya. ¿Cómo clasificamos la acción telefónica? ¿Y qué nombre le pondríamos? Servicios básicos, Lisa. Ya. ¿Qué dicen los demás? Es una inversión. Inversión en acciones. Como certificado de aportaciones telefónicas. Algo así, sí, he visto eso en el plan de cuentas. Muy bien, lo primero que tenemos que analizar es la naturaleza de la cuenta, ¿no? Si es un activo, es un pasivo, es una cuenta de ingreso, ¿no? En este caso, la acción telefónica, ¿qué tipo de cuenta es? ¿Activo, pasivo, patrimonio, gasto, egreso? ¿Qué es? ¿Costo? Activo. Activo. Es un activo, ¿no? Entonces,
Al ser un activo, tengo que ya buscar en qué grupo pertenece, ¿no? Entonces, ya sus compañeros acaban de reiterar que en este caso estaría dentro del grupo de las inversiones. Aquí tendríamos entonces, vamos a tener el grupo de las inversiones. Y dentro de las inversiones van a estar, ahí ya pondríamos la cuenta. Algunos tienen como participaciones en cotas. ¿Por qué participaciones? ¿Por qué participaciones? ¿Por qué el término de participaciones? ¿No percibe ganancia alguna, dice? No, es más que todo por el tipo societario, ¿no? Cabalmente eso es lo que vamos a ver hoy día respecto a las SRLs o las responsabilidades limitadas. Bueno, ahora ya no podemos decir que POTS es una SRL, ¿no? Simplemente decimos es responsabilidad limitada porque es cooperativa, no es una sociedad comercial. Tiene otro tipo de normativa, pero básicamente hace referencia a lo mismo. Entonces, cuando nosotros revisamos, por ejemplo, en una sociedad anónima, una cuota parte del capital se llama acción. En cambio, una cuota parte en una sociedad de responsabilidad limitada, se llama participación. Y el otro nombre que le podríamos poner, como decía su compañera, o certificados telefónicos. Bien. Cualquiera de esos dos nombres también, ¿no? Pero si ponemos acción en cotas, ese término no es correcto, ¿no? Porque no es una sociedad anónima. Claro que en el lenguaje normal, común y corriente, así como está en el enunciado, dice acción telefónica, porque es fácil identificar, es más fácil que cuando uno está revisando se dé cuenta a qué se refiere, ¿no? Entonces, al ser yo parte de la empresa, al conformar estar dentro de quienes han aportado para el capital, entonces me convierto en propietario de una cuota parte de la empresa, en este caso de la cooperativa, ¿no? ¿Alguna otra consulta más, jóvenes? Yo más, por favor, una más, dicen que tengo una duda. Sí, claro, también. las que tengan, porque ahorita vamos a entrar cabalmente, para eso es este espacio y ahorita vamos a entrar a lo que nos toca. Ya. En el práctico 5 dice René Zárate, aporta con una letra de cambio con vencimiento el 30 de junio de 2014, aceptada por Hipermaxi de $6,400. Lo que no sé es que si ellos nos deben o nosotros le debemos esa letra de cambio, no entendí muy bien esto. Ya. En este caso, ustedes tienen que repasar un poco lo que corresponde a documentos mercantiles. Letra de cambios, ¿no? Sí. Entonces, ustedes tienen que revisar con respecto a las letras de cambio. Cuando estamos hablando de letra de cambio, estamos hablando de una transacción de crédito, ¿no? O sea que va a haber alguien que es el acreedor y alguien que es el deudor, ¿no? Sí. Alguien que da y alguien que recibe, en este caso en calidad de préstamo, un dinero por cierta transacción, ¿ya? Entonces, para poder ubicarme bien en ese contexto, ¿quién es el que acepta? Dice aceptada por Hipermaxi. Por eso, cuando se gira, primeramente usted tiene que ponerse, cuando usted lee el texto, si dice, por ejemplo, dice la comercial Unión, por ejemplo, ¿no? Es la empresa que se está abriendo. Entonces, yo primero me pongo en el lugar de la empresa. Yo soy la comercial Unión. Luego dice, tenemos una letra de cambio aceptada por Hipermaxi para tal fecha. Sí. Ahora, vuelvo al contexto al tema, de la letra de cambio. Hablando ya ahora solamente de la letra de cambio. ¿Quiénes son los que intervienen en una letra de cambio, jóvenes?
¿Quiénes intervienen en una letra, en una letra de cambio? Los garantes, El portador y el tenedor, si no me equivoco. Una letra de cambio. ¿Quiénes intervienen? Ya, ahora sí. ¿Qué personas intervienen en una letra de cambio? Ya, podemos ponerle diferentes nombres, ¿no? Ahí hay 4 personas. ¿Quiénes son? No tiene foto. Lisa, la última vez que vi una letra de cambio, eran 2 garantes, el que iba a ser garantizado y a la persona que se le iba a dar la letra de cambio. Fue eso lo que vi. Bien. Entonces, decimos, hay un garante. ¿Ya? También se le llama aval. Hay un acreedor. ¿Qué otro nombre tiene? Deudor. No, el acreedor, ¿qué otro nombre tiene? Beneficiario. Librador. También se le llama librador. Ya. Y por otra parte, ahora sí, lo que decía su compañera, tenemos al deudor. ¿Qué otro nombre tiene? Beneficiario o tenedor. Librado. También se le llama librado. Ahora, están hablando ustedes de un beneficiario. ¿Será una cuarta persona? ¿O estamos hablando del mismo acreedor? Mientras van pensando. Por eso, en esta parte lo que ya tenemos que revisar, la parte la parte teórica que corresponde a la letra de cambio. En este caso, decimos entonces, el acreedor entrega en calidad de préstamo un monto de dinero con una garantía de una letra de cambio, ¿no? Vamos a suponer que son $10,000 o 10,000 bolivianos, si quieren. Y aparte de eso, también hay un aval, aparte del deudor, hay un aval o un garante que está respaldando ese crédito. Ahora, ustedes han hablado de un beneficiario. ¿El beneficiario es el mismo acreedor o puede ser otra persona? Es a quien se le hace el pago. Exacto. Que por lo general viene a ser el mismo acreedor, pero podría ser otra persona. ¿Ya? El beneficiario podría ser el mismo acreedor, que por lo general es así, ¿no? Pero puede ser otra persona. Ya. Si fuera el mismo acreedor, en ese caso solo tendría 3 personas. Pero la teoría, cuando uno lee el texto, cuando habla del beneficiario, habla como si fuera una cuarta persona. Pues les decía, no necesariamente el acreedor va a ser el mismo beneficiario. ¿No? Ahora, cuando estamos hablando de la letra de cambio y habla de aceptación, ¿quién es el que acepta? ¿El acreedor? ¿El deudor? ¿Quién es el que acepta? ¿El garante?
El deudor, Lisa. El deudor. Entonces, ahí está su respuesta. Me preguntó Espinosa, Caterine, ¿no? Sí, se le hacen gracias. Ahí está su respuesta. ¿Quién sería el deudor y quién el acreedor, Caterine? El deudor sería Hipermaxi. Muy bien. Y usted estaría como acreedor. Por lo tanto, lo que tiene ahí, ¿es un activo o es un pasivo? Pasivo. Si usted es la acreedora, ¿qué tiene usted? ¿El derecho o la obligación? La obligación. El derecho. A ver. De cobrar. La obligación de pagar, sí, La obligación. ¿Saben qué? Por eso les digo, pónganse nomás, pónganse en el lugar. Fíjense, Caterine, si yo soy la acreedora, quiere decir que yo le estoy prestando al deudor un dinero. Si yo estoy prestándole dinero, o sea, si yo le estoy prestando dinero, ¿yo qué tengo? ¿El derecho o la obligación? El derecho. El derecho. Porque yo tengo el derecho de exigir que ese dinero me devuelvan, me lo paguen. ¿O no tengo derecho? Sí, sí, ¿Derecho? sí. No puede ser una obligación porque el que tiene la obligación de pagarme es el al que le he prestado. Entonces, ahí tienen que fijarse. Tal vez esa parte no ha quedado muy clara, pero cuando se trata, por ejemplo, de una situación de crédito, les decía, ustedes fíjense, pónganse en el lugar de quien está prestando el dinero. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Estoy prestando el dinero o estoy recibiendo el dinero en calidad de préstamo? Si yo estoy dando el dinero para alguien, para otra persona, si yo le estoy prestando, entonces yo tengo el derecho de exigir que me devuelvan eso. Y cuando vemos en básica, los derechos están dentro de lo que es el activo, ¿no? Y si yo tengo la obligación, quiere decir que en ese caso recién va a ser un pasivo. Pasivo. Ya. Ya entendí eso. Ahora sí quedó más claro. Si no les queda claro, me dicen nomás y lo volvemos a reiterar, ¿no? Entonces ya con eso de eso se trata, de este punto, de que queden con las ideas bien claras. Entonces sería bueno ustedes que revisen un poco lo que es la teoría de la letra de cambio y ya en base a eso vayan sacando sus conclusiones. Ahora la letra de cambio, si nosotros hacemos memoria, ¿cómo es la letra de cambio? Tenemos nosotros la letra de cambio. Bueno, más fácil creo que era buscar una imagen en el internet y sobre esa charlamos. Vamos a poner letra de cambio. Imagen. A ver cuál está más parecida a la de nuestro país. Esta. Definitivamente es esta. Ya. He bajado una letra de cambio. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve? O he entrado a otra opción. Ahora sí. Ahí tenemos una letra de cambio, ¿no? Lo que tenemos que recordar que la letra de cambio, el texto, la redacción, está hecha a la manera antigua, ¿no? Al estilo antiguo de hablar de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí donde dice número, por lo general ahora lo que se anota es dentro de una transacción de crédito, cuántas letras de cambio estoy girando. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una venta
a crédito con garantía de 4 letras de cambio. ¿Cuánta? Y voy a poner para que me hagan pagos parciales cada mes. En ese caso, voy a poner aquí que son 4, que si son 4 letras, aquí voy a poner, por ejemplo, 01 de 4, ¿no? Para la segunda letra, creo que más fácil era esta. Bien. Entonces aquí vamos a poner 01, por ejemplo, de 4. Si toda la transacción tiene 4 letras, entonces voy a anotar de esa manera. No se lee muy bien. No, para la segunda letra voy a poner 02 de 4, o 2 de 4, si quieren, sin el 0, no hay problema. ¿No? Luego dice, nos da el lugar donde se está emitiendo, ahí no hay problema. En este caso es La Paz, 20 de octubre de 2006. Ahora, desde aquí empieza la redacción que les decía que es a la antigua, ¿no? Dice, en este caso es a la vista, que ahora mucho no se usa a la vista, ¿no? Más se utiliza a fecha fija, igual que el cheque. Entonces yo podría decir o si quieren aquí podríamos poner, vamos a hacer así. Y aquí podríamos poner, decimos, aquí rayamos al 20 ¿de qué fecha era? ¿Se acuerdan? 20 de octubre. Al 20 de diciembre. Diciembre de 2016. ¿No? Entonces, en ese caso, decimos al 20 de octubre, de diciembre de 2016. En este caso, ¿quién está hablando cuando se hace la redacción de una letra de cambio? El que está hablando, jóvenes, cuando leemos este texto, el que habla en la redacción es el acreedor, el prestamista, ya el que ha dado la plata. Dice, a fecha 20 de diciembre de 2016, se servirá usted mandar a pagar por esta letra de cambio a la orden de, fíjense que la Gerencia Distrital de Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Luego dice la cantidad o la suma de 5,000 bolivianos, complementa con esto. Valor recibido que cargará usted en cuenta según aviso de su atento y seguro servidor. ¿Quién está hablando? El acreedor. No, entonces, y aquí dice quién es el que está. Fíjense que aquí sí hay 4 personas. Aquí va lo que estábamos conversando hace rato. Hay 4 personas. Aquí tenemos el beneficiario, que es una institución. Y bueno, quien está llenando esta letra de cambio vendría a ser el representante legal de la empresa o de la institución, en este caso de impuestos nacionales. ¿Sí? Entonces, como vemos en la redacción de este texto, quien habla es el acreedor, ¿no? Y dice, pagará a cuenta de quién, de su atento y seguro servidor, así como hablaban antes, ¿no? Y estos son los datos, del acreedor o del prestamista, ¿no? Todos estos. Estos son los datos del prestamista. ¿Y estos son los datos de quién?
¿De quién son estos datos? Del deudor. Del deudor, no se van a olvidar. Sí. Entonces, aquí, estos son los datos del deudor. Entonces, dice, Y estos son los datos del acreedor o del prestamista, si quieren. el que endosa la letra de cambio es el que presta el dinero, entonces. El que está llenando, sí. Ahora, el aval, ¿dónde firmaría? ¿Dónde firma el aval? El aval firma aquí. Al lado El aval izquierdo, firma Lisa. aquí, de manera cruzada. Vamos a poner otro color. Aquí firma. De manera cruzada aquí. Va a poner Juan Pérez Pérez por aval y pone la fecha. Firma, ¿no? Ahora, lo que decía su compañera respecto a la consulta que hizo, donde aparte de los datos que se ponen, fíjense que en este caso la letra está firmada aquí, pero realmente no dice que deba firmarse ahí, porque dice aquí solamente los datos del deudor. No, y hay que tener cuidado con eso. En realidad, el acreedor debe poner aquí, el deudor debe firmar aquí. Debe decir, a ver, vamos a tratar de escribir. En este segmento, aquí es donde donde el deudor va a poner su firma y va a decir acepto y firma y pone la fecha también. ¿Por qué es importante ese dato? Porque dependiendo de la modalidad de giro que haya, el vencimiento se va a contar o a partir de la fecha de emisión o a partir de la fecha de emisión ya, el vencimiento se va a dar o a partir de la fecha de emisión de esta de aquí o a partir de esta es la fecha de emisión o a partir de la fecha de aceptación del deudor que va a venir en este segmento. Entonces aquí el deudor va a poner su firma y va a poner acepto y a continuación va a poner la fecha. ¿Ya? La fecha, les decía, va a depender si es las modalidades de giro son a la vista, a meses, días visto y a meses, días, fecha, ¿no? En esas es donde se utiliza este tipo de vencimiento. Pero si hacemos como en este caso, cuando nosotros ponemos la fecha fija, ya el vencimiento se está indicando aquí. Ahí no hay necesidad de poner ninguna de esas, ¿no? Porque ya estamos diciendo cuándo va a vencer. En cambio, en las otras va a depender. Se considera desde acá para lo que es a meses, días, fecha, y cuando es la otra opción, ya me chipé ahorita, pero se toma esta. Ahorita voy a revisar. ¿Ya? De todas formas, eso va para contestar la pregunta de su compañera. ¿Queda claro este aspecto, jóvenes? No se van a olvidar que hay 4 personas, según la teoría de la letra de cambio, hay 4 personas que intervienen en la emisión o en el giro de una letra de cambio. El girador, el girado, o si quieren el acreedor, el deudor, el aval y el beneficiario. Son 4. ¿Ya? Y el que acepta es el deudor, no es el acreedor. ¿Alguna otra consulta más? ¿Cuánto cuesta una letra de cambio y dónde uno la compra? 30 bolivianos en impuestos nacionales. Exactamente, ya está en 30 pesos, ¿no? Antes era 10 nomás.
Dicen que no lo creo, yo lo compré en 35 atrás del Palacio y escuché que están 50 bolivianos por tránsito. Eso ya es negociado de quienes comercian fuera de impuestos nacionales las letras, ¿no? Pero si usted va a impuestos nacionales está a 30 bolivianos. Me engañaron bien feo entonces. Sí. Le han sacado casi el doble. Sí, si usted se va a impuestos nacionales, no hay necesidad ni de hacer cola, tienen una ventanilla para venta de valorados y ahí le dan. ¿Alguna otra consulta más, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, vamos a nuestro avance. Son buenas las preguntas, ¿no? A veces ahí salen este tipo de detalles. Y van a salir algunos más si van haciendo sus prácticas. Bueno, vamos resolviendo. Vamos entonces. A ver, nos toca sociedades de responsabilidad limitada. Voy a ampliar esto un poquito más. Tengo imágenes, pero definitivamente prefiero irme nomás con el texto para no pasar ningún detalle, porque a veces cuando uno va leyendo va recordando más puntos que necesitamos explicar, ¿no? Bueno, nos toca ver las sociedades de responsabilidad limitada. Características. Nos dice la sociedad de responsabilidad limitada, bueno, es una de los tipos también más antiguos de sociedad, ¿no? Esta parte de la teoría, ¿no?, de la historia no nos vamos a ir mucho a revisar, ¿no? Fíjense que dice que más o menos se ha ido creando en Inglaterra desde 1881. La teoría de la historia no lo vamos a ver. Sus características. Vamos a las características. Dentro de las características principales nos dice que son sociedades de personas, porque también dentro de este punto todavía prevalecen los lazos de amistad, de confianza entre los socios, además que también es un vínculo cerrado, ¿no? Vamos a ver por qué se dice que es cerrado. Esa es una de sus características. Primero, que se considera como una sociedad de personas, porque el elemento principal es la calidad de la persona y el nivel de confianza que debe haber entre los socios, ¿no? En eso se parece a una sociedad colectiva. Luego, el otro punto dentro de sus características dice el capital está dividido en cuotas, ¿no? Dice cuotas de igual valor que pueden ser de 10 o múltiplos de 10. No tienen que olvidarse estos puntos que parecieran irrelevantes, pero si a ustedes les hacen estas preguntas, ya tienen ¿cómo les digo? Tienen puntos, detalles que pueden ir respondiendo, ¿no? Entonces, no olviden eso, el capital está dividido en cuotas que tienen que ser igual a 10 o múltiplos de 10, ¿no? Y además, a diferencia, aquí hay una diferencia con la sociedad colectiva, a diferencia de una sociedad colectiva, nos dice, denme un segundito. A diferencia de una sociedad colectiva, en una SRL se debe cancelar íntegramente todos los aportes de los socios en el acto de constitución, ¿no? Pero en una sociedad colectiva no, hay dos formas de aportes al momento de constituir la sociedad: los aportes inmediatos y los aportes mediatos. Si hablamos de una sociedad de responsabilidad, todos son inmediatos, todos deben pagarse al momento de abrir la empresa, ¿no? O de hacer el acto, no la empresa. Expresémonos con propiedad. Al momento de celebrar o de constituir la sociedad, ¿no? De levantar el acta fundacional, también se le dice, sin cuyo requisito no podrá comenzar su giro. ¿Qué más? El capital está representado aquí, jóvenes, antes de pasar a este punto,
Dice, el capital está dividido en cuotas de participación. Creo que debería haber especificado eso porque la norma habla de cuotas de participación, no solamente cuotas. Entonces, de ahí es que viene el término de participación en cuotas, por ejemplo, cuando hablábamos de las acciones telefónicas, ¿no? Si hablamos de otra SRL, podríamos decir participaciones en INVA, si INVA es SRL, ¿ya? Entonces, en este caso, el capital está dividido en cuotas de participación. 3. El capital está representado por los socios y no por títulos valores, como en el caso de una sociedad anónima. Este texto está bastante completo, entonces ahí vamos viendo las similitudes y las diferencias. Entonces, en este caso el capital está representado por los socios, porque ya hemos dicho que el elemento principal en este tipo de sociedades es la persona y el grado de confianza que existe entre los socios, ¿no? No por títulos valores como una sociedad anónima, ¿ya? 4. La responsabilidad de los socios es limitada, ¿no? O está limitada a los montos de capital o a los aportes de capital que ha hecho cada uno de los socios. Por lo tanto, sus bienes particulares o su patrimonio particular no está en riesgo. 5. Se debe hacer reserva legal, ¿no? Debido a su responsabilidad limitada, están obligados a efectuar una reserva legal de por lo menos 5%. Fíjense que dice de por lo menos 5% de las utilidades de cada gestión, hasta igualar mínimamente el 50% del capital pagado. De ahí en adelante ya no le obliga la ley. Si quieren seguir haciendo reserva legal, ya sería de manera voluntaria. 6. Se recomienda con un mínimo, se considera con un mínimo de 2 socios, o se constituye, tal vez deberíamos decir, ¿no? Creo que no está muy bien ese término. Se constituye con un mínimo, o se puede constituir con un mínimo de 2 socios. Y dice, es el único tipo de sociedad que tiene un límite máximo de 25 socios. Posiblemente debido a que este tipo de sociedad o que este tipo de societario está destinado para pequeñas empresas, ¿no? Pero no existe un límite máximo respecto al capital, solamente respecto al número de socios. No solo pueden dar lugar por lo tanto, si no hay límite en el monto de capital, eso significa que empresas medianas, pequeñas o sumamente grandes pueden ser SRLs, ¿no? Por este punto que señala. 7. La transferencia de capital a terceros no es libre. Entonces, si son 3 socios o 4 socios y uno de ellos quiere vender sus cuotas de participación a una persona que no está dentro de la sociedad, esa venta no es libre. Primeramente, tienen derecho a la compra los socios que están conformando o que están dentro de la sociedad. Si son 4 socios, entonces los 3 socios restantes verán si alguno de ellos desea adquirir esas cuotas de participación, ¿no? Entonces, primeramente tienen preferencia los socios y después recién, en caso de que ninguno quiera, recién el socio que quiere vender o enajenar sus cuotas de participación puede buscar a terceras personas. Ya, entonces no se van a olvidar, la transferencia de capital tampoco es libre, ¿no? Igual que en las sociedades colectivas. Solo que en la sociedad colectiva es mucho más radical todavía, ¿no? Todo el 100% de los socios tiene que participar. ¿Qué más tenemos? Respecto al nombre comercial, nos dice para formar su nombre comercial se puede utilizar una denominación que debe hacer referencia a su actividad principal. Una razón social, también formarse por el nombre patronímico de los socios o la combinación de ambos a la vez, seguidas en todos los casos de las palabras sociedad de responsabilidad limitada o sus abreviaturas
SRL o limitada, o simplemente la palabra limitada. Vamos a seguir, vamos a bajar un poquito. Y aquí tenemos, a ver, me voy a quitar esto. Ya. Entonces, dice, pese que los dueños representan al capital social, estas sociedades tienen la peculiaridad de poder incluir el nombre patronímico de los socios en su razón social. ¿Qué es el nombre patronímico, jóvenes? ¿A qué se refiere? Sin perder su carácter de responsabilidad limitada, lo que nos confirma otro aspecto de su carácter personal. Esa podría ser otra similitud con respecto a una sociedad colectiva. ¿A qué se refiere un nombre patronímico? Se refiere al apellido de uno de los socios o de dos de los socios, ¿no? Entonces, no se van a olvidar, por ejemplo, en una sociedad colectiva, podemos poner el nombre de, el apellido de uno de los socios, podemos poner Roca y compañía, ¿no? El nombre de uno de los socios. Se puede, esto tal vez no lo hemos comentado en la anterior clase, ayer. Se puede incluir el nombre de una persona ajena, por decir el administrador, apellida Vargas, ¿no? Jorge Vargas le vamos a poner. ¿Podría la empresa poner, es más simpático ese apellido, podrían poner Vargas, importadora Vargas y compañía, siendo que esa persona no es socio? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dice? Hagan memoria de lo que han avanzado. ¿Nada? ¿No se acuerda nadie? La verdad que no, Listen. Sí se podía, si mal no me equivoco. Ya, una de las compañeras más creo que estaba por hablar. ¿Alejandra? ¿O quién era? Ya, ¿qué pasa, por ejemplo? De poder, en este caso, jóvenes, sí se puede poner, pero hay una sanción para quien permite que pongan su nombre. La responsabilidad se comparte con quien está permitiendo que pongan su nombre sin ser socio de la empresa. Ya, en este caso estamos diciendo que Jorge Vargas solo es el administrador de la empresa, pero le tenemos tanto cariño como socios y que nosotros queremos poner su nombre, que además es un nombre más rimbombante, vamos a decir, más llamativo, más comercial, y ponemos un nombre, ¿no? O si no ponemos esos apellidos, un apellido italiano, Bonafiglia, por decirlo, ¿no? Nos parece más interesante ese nombre. Le ponemos Comercial Bonafiglia SRL. En ese caso, el que está permitiendo que pongan su apellido como parte del nombre de la sociedad colectiva, comparte la responsabilidad ilimitada. Esa es la sanción. ¿Ya? Entonces, por eso es que nadie permite que pongan su apellido. Pero ahora, volviendo a la sociedad de responsabilidad limitada, nos dice que se puede, o sea, que en este tipo de sociedad se puede incluir el nombre patronímico de uno de los socios, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos. Hay tres tipos de nombres que puede ponerse para una SRL. Una denominación, ¿no? O sea, que hace alusión a cualquier tipo que puede ser un pensamiento, un color, una idea, ¿no? En este caso, dice joyería, ilusión. Esa sería la denominación. Ilusión, SRL. Y no es más. O una palabra inventada con los nombres de todo esto, ¿no? Joyiluz, SRL. Ahí va otro más. Razón social.
Dice Joyería Yáñez y compañía. Razón social es cuando se está poniendo el nombre patronímico de uno de los socios, ¿no? Joyería Yáñez y compañía o Joyería Yáñez, Joyería Yáñez y compañía limitada, ¿no? Y sus abreviaciones podría ir joya limitada, ¿no? Ahora, puede ser también, dice, mixto. El nombre puede llevar una denominación o puede llevar también, y puede llevar a la vez una razón social. En este caso, Joyería Ilusión de Yáñez y compañía SRL. Ya, entonces ahí tenemos esos ejemplos. ¿Queda claro con este punto, perdón, jóvenes? ¿O alguien tiene alguna duda o algún comentario que hacer? ¿Nadie? ¿Qué dice Javier? Bueno, vamos avanzando entonces. Administración. Dice, su administración puede estar a cargo de un gerente o de un directorio, que pueden ser o no los socios, ¿no? Los que están designados por un tiempo fijo, indeterminado, con facultades de gestión y representación. Se recomienda, dice, la constitución de un directorio cuando el nombre de los socios es igual o mayor a 10. Entonces, a partir de 10 socios, no se van a olvidar que el tope máximo son 25, ¿no? Cuando son más de 10, se recomienda, dice, que se tenga un directorio, ¿no? Bajo las normas que regulan el directorio de las sociedades anónimas. Aquí, por ejemplo, ya cuando el grupo es más grande y hay temas, por ejemplo, que no están regulados, como por ejemplo la forma del manejo de un directorio que corresponde a una sociedad anónima, se puede asumir lo que corresponde a la normativa de la sociedad anónima, ¿no? Dice también puede ser administrada por otra sociedad si ésta se constituye en socio. No olviden que los socios pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Nuestras leyes permiten que las sociedades anónimas o las sociedades en comandita por acciones pueden adquirir esta calidad de socios en las sociedades de responsabilidad limitada. Después nos dice, los socios que no participan en la administración tienen derecho a examinar los libros de la contabilidad y documentos de la sociedad en cualquier momento. Pueden también nombrar a sus representantes para que ejerzan control y vigilancia por cuenta de ellos, al igual que los síndicos de las sociedades anónimas. Más adelante vamos a ver quiénes son los síndicos. La constitución permanente de estos órganos anula la participación directa de los socios en el control de la administración. O sea que si hay delegados, si hay síndicos delegados, entonces los socios no tendrían por qué participar, ¿no? Sino sus representantes, que son los síndicos. Asamblea de socios. Dice, la Asamblea General de Socios es la autoridad máxima de las sociedades, en este caso, ¿no? de la SRL. La Asamblea Máxima se constituye en la máxima autoridad. Dice, determina las políticas que deben seguir la sociedad y deben ser convocadas con 8 días de anticipación, por lo que los administradores, el directorio, por los administradores, el directorio o los mismos socios que representen más de un cuarto de votos, mediante una carta o publicación que incluya el orden del día. Se llevarán a cabo con presencia de socios que representen de por lo menos la mitad del capital social, donde todos tienen derecho a un voto por cada cuota de capital aportado. También pueden tomarse algunas decisiones por correspondencia si así estipularan los estatutos. En nuestro concepto dice no corresponde este quórum legal porque no es compatible con lo reglamentado por el artículo 209. Para la toma de decisiones donde exige que los votos de los socios representen más de la mitad, o sea, debería ser 51%. Y es lógico, ¿no? O sea, como que hay una contradicción.
Por lo tanto, las sociedades de responsabilidad limitada deberán determinar en sus estatutos el quórum necesario para llevar a cabo sus asambleas. Tomar en cuenta que cualquiera de ellas, ordinarias o extraordinarias, se pueden tratar asuntos administrativos o de política empresarial, respetando en cada caso el número de votos requeridos para su aprobación, ¿no? Es muy importante cuando les toque a ustedes trabajar o asesorar a personas que quieran conformar la sociedad, siempre deben tener, es mejor que sobren normas, por ejemplo, respecto a cómo se va a manejar en determinadas circunstancias, a que falten o que queden como vacíos, ¿no? No se van a olvidar que para una empresa la constitución de la sociedad o el documento de constitución es pues la constitución política del Estado, si comparamos con nuestro país, ¿no? Ahí se dispone la forma en cómo les decía hace rato, la forma cómo se va a proceder en caso de que hayan controversias o diferencias de criterio entre los socios. ¿Cómo se determina, cómo se soluciona? Según lo que disponga el documento o el texto de la constitución de la empresa. De ahí su importancia. Por eso les decía, mejor que sobre a que falte. A mí me pasó, por ejemplo, con una empresa que eran básicamente de 4 socios, pero uno de ellos hizo poner que no se iban a contratar familiares de los socios, ¿no? Que no iban a contratar dentro de la Constitución, ¿no? No querían que entren familiares de ninguno de los socios para que haya imparcialidad. Después dice, el contrato social puede establecer salvedades que impidan dejar el poder de decisión en un solo socio, si esto representa más del 50% de las cuotas de capital. Bueno. Asamblea de socios, facultades. ¿Qué facultades tiene la Asamblea de Socios, que es la máxima autoridad de una SRL? Discutir, aprobar, modificar o rechazar el balance general correspondiente al ejercicio vencido. Y eso, como contadores, nos corresponde a nosotros, ¿no? Sabemos quién es el que va a aprobar los balances o los estados financieros que nosotros estamos preparando. También la Asamblea de Socios es quien aprueba y distribuye las utilidades, o verán la forma cómo se va a disponer de las utilidades, ¿no? Porque no olviden que desde el punto de vista de las finanzas, siempre lo que se procura es que la empresa pueda tener esos recursos para volverlos a reinvertir. Sería una alternativa, y la otra que se distribuya, como dice aquí en el texto. Dice nombrar y remover a los gerentes y administradores. Es otra facultad que tiene la Asamblea de Socios. También tiene otra facultad de constituir el directorio y el consejo administrativo, como decía hace rato, cuando es un grupo considerable de socios o son más de 10. Y cuando el centro de convenios de los socios, constituir el directorio y el consejo administrativo, y cuando creo que aquí tengo que revisar esto, ¿no? Voy a volverlo a revisar. Me parece que no está bien esta parte. Otra facultad de la Asamblea de Socios, aprobar los controles. No se van a olvidar que dentro de los controles estamos hablando de diferentes sistemas de control interno de la empresa, ¿no? Sean físicos, sean generalmente circuitos integrados, depende, ¿no? Qué tipos de controles en las diferentes áreas, ¿no? Autorizar todo aumento o reducción de capital social, así como la cesión de cuotas de capital y la admisión de nuevos socios. ¿Qué otra facultad tiene? Modificar la escritura constitutiva. 8. Decidir acerca de la disolución de la sociedad, así como el retiro de socios. Y lo último, las demás que correspondan conforme según la escritura social. Eso ya es más particular, ¿no? Dependiendo de qué atribuciones más se le puede dar. Admisión y retiro de socios. Aunque este punto ya lo hemos tocado, vamos a ver qué nos dice. Como se trata de sociedades de personas donde prima la confianza entre los socios, la transferencia parcial o total de cuotas a terceros requiere el voto
de socios que representen por lo menos 2/3 del capital, ¿no? O sea que, bueno, la transferencia de cuotas entre socios es libre, salvo que se establezcan limitaciones en el contrato social, como ser de las limitaciones absolutas de capital en un solo socio. O sea, que impida que uno de ellos tenga más del 51%. Esta transferencia también debe ser publicada e inscrita en el registro de comercio Fundempresa, porque modifica el contrato de constitución. No se van a olvidar, cada vez que haya incremento o disminución del capital, está modificando ya en sí misma la estructura que inicialmente tenía la empresa, por lo tanto se debe hacer, es como volver a hacer todo el trámite de la apertura, ¿no? Se tiene que hacer un documento con las modificaciones, ir al notario, protocolizar, publicar y luego registrar en Fundempresa. Es todo ese trámite que se debe hacer. El socio disidente, ¿no? El que quiere irse, que esté autorizado para transferir sus cuotas de capital, deberá notificar esta decisión a la sociedad por escrito, para que en el transcurso de 15 días los otros socios ejerzan su derecho preferencial, si quieren o no comprar esas cuotas, ¿no? Si en este tiempo los socios no ejercen este derecho, recién pueden ofrecer sus cuotas de capital a otras personas externas a la empresa, ¿no? Entonces dice, si está aprobado el retiro del socio disidente, pero no así autorizado transferir sus cuotas de capital a terceros, la sociedad deberá elegir a los nuevos socios en el lapso de 60 días. Fíjense que aún así tienen todavía los socios que están quedando 60 días para poder escoger a otra persona que sea de su simpatía para que entre a conformar la sociedad. Y si pasados los 20 días no se hace efectiva esta operación, deberá desarrollar y devolver al socio disidente su capital debidamente actualizado, de lo contrario proceder a la disolución y liquidación de la sociedad. En caso de muerte de algún socio, si el contrato legal permite la incorporación de sus herederos, el pacto será obligatorio y de no ser así, los socios restantes podrán aprobar su ingreso a la sociedad o devolverles su parte correspondiente, previa evaluación del valor comercial que represente. La evaluación puede ser de mutuo acuerdo, por peritos designados por ambas partes o por el juez, de no existir como un acuerdo entre las partes. No, imagínense, si en el contrato no permite, por ejemplo, fíjense cómo es tan importante la escritura de constitución, que inclusive si el socio se muere, no necesariamente van a entrar directamente como socios de la empresa, si los demás no están de acuerdo. Las sociedades de responsabilidad limitada están obligadas a llevar, dice, un registro de socios, ¿no? Un libro de socios, donde se inscribirá el nombre, domicilio, monto de aportación y, en su caso, la transferencia de cuotas de capital, así como los embargos y gravámenes efectuados. El retiro de un socio tiene validez a partir de la inscripción en el registro de comercio. Esto sí es importante, jóvenes, porque les va a ocurrir que no siempre van a estar ustedes como contadores, sino también como socios, ¿no? En calidad de socios. Y a veces uno se queda en la duda, ¿a partir de qué momento ya puedo yo respirar tranquila? De que si los que han quedado por detrás no vayan a cometer algún tipo de actividad que me perjudique y yo siga como responsable o como integrante de esta sociedad. Entonces, aquí me dice que el retiro de un socio, ahí está la respuesta, que el retiro de un socio tiene validez a partir del momento en que se registra el retiro en Fundempresa, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy parte de una empresa y estoy vendiendo mis cuotas de capital, ya sea a uno de los socios o a una tercera persona, ese documento de transferencia, yo como interesada debo cerciorarme de que de que tenga conocimiento Fundempresa, ¿ya? Entonces, para que a partir de ese momento legalmente yo no tenga ningún tipo de responsabilidad con la sociedad. Y como ven, ya hemos terminado. Balance y asiento de apertura.
debido a los aportes de capital que deben ser íntegros al momento de la concesión del SUDE. Bueno, no hay más. Ya habíamos dicho que los aportes deben hacerse de manera integral o total al momento de hacer la constitución de la sociedad. Y ya tenemos aquí un pequeño ejemplo, ¿no? Vamos a irnos entonces al Excel, pero antes no sé si alguien quiere hacer algún comentario o está todo claro. Definitivamente van a ser a mí mis hojas de ese. Mientras van ustedes viendo, yo voy a estar acomodando estas hojas para empezar el práctico. Para explicarles en realidad, a ver, ahorita les vamos a... ¿No hay preguntas, jóvenes? Espérenme un segundito, voy a acomodar mis hojas. Ya. Ya. Bien. Lice, disculpe. ¿Qué dice, Cari? Disculpe, licenciada. No, Yo le quería preguntarle sobre la última parte que dijo sobre el retiro de un socio que tiene validez a partir de la inscripción en el registro de comercio, dice, de Fundempresa, Sí. ¿cierto? Eso usted, como se está retirando, tiene que hacer saber a Fundempresa mediante un formulario o cómo más o menos. No olviden que todo cambio nosotros debemos registrar en Fundempresa, ¿no? O sea, usted tiene que, cuando está haciendo la transferencia de sus cuotas de capital, obviamente lo va a hacer mediante una escritura pública, ¿no? Así como un contrato, es como un contrato donde se está transfiriendo las cuotas y ese documento se hace ante notario. Entonces, eso debe llevar usted a Fundempresa. Ya la parte del acompañamiento del formulario, no recuerdo, pero ese documento sí lo tiene que llevar, ¿no? Y aparte, la sociedad ya verá los que están quedando de modificar su escritura de constitución, que deben hacerlo, ¿no? Ya ahí ya van a tener una nueva conformación de la masa societaria, ¿no? A partir del momento que está saliendo un socio, su estructura, la masa societaria ya va a cambiar y deben registrar ese documento en Fundempresa los de la sociedad que está quedando, ¿no? Los que están quedando en la sociedad. Ya, bueno. Bien, jóvenes, tenemos aquí el práctico de sociedades colectivas y si ven, el práctico es el mismo que hicimos el día de ayer, ¿ya? Este es el que habíamos hecho, pero desde de una empresa, de una sociedad colectiva. Dicen, ¿no? La empresa se llamaba, ¿dónde está?
No, esta es la de aportes mediatos, ¿no? Ya recuerdo dónde está. Aquí está. El ejemplo A. Sí, constituyen la empresa comercial que se llama Equipo Manía Sociedad Colectiva. Ahora, para este práctico, o sea, para lo que nos toca a nosotros hacer en este tema, también se está tomando la misma empresa, simplemente que en este caso es una SRL. Ya, ahora sí. Obviamente, como es la misma empresa, vamos a tener los mismos valores, ¿no? Las mismas cuentas. ¿Y dónde vamos a tener la diferencia? En la estructura de la masa societaria, ¿no? En la otra habíamos indicado que no importa el monto de aporte de capital que haga cada uno de los socios, cada socio, si son 5 socios, cada socio tenía derecho a un voto, ¿no? Sin importar el monto aportado. Eso es una sociedad colectiva. En cambio, en una SRL eso ya cambia, ¿no? Primeramente, tenemos que este capital aportado por cada uno de los socios, por ejemplo, Pablo Arias, representa de manera porcentual el 28,78%, que esos porcentajes nosotros nos pueden servir para hacer la distribución de utilidades, ¿no? Pero si hablamos de cuotas de participación, ahí está, Pablo Arias tiene 231 cuotas de participación y tienen que ser, nos dice, valores que son múltiplos de 10. No puede haber 230 y media cuotas, ¿no? Es similar a la acción, pero en este caso en una SRL se llama cuotas de participación, ¿no? Luego tenemos a la socia Rosa Llanos, que tiene 384,000 bolivianos de aporte, que representa el 48% del capital social y representa 384 cuotas de participación. A ver, leeremos un poquito el texto antes de hacer la explicación respecto a las cuotas de participación. Fíjense, nos dice: en fecha 12 de septiembre de 2019, los socios Pablo Arias, Rosa Llanos y Hugo Tapia constituyen una sociedad, esto está mal, una sociedad de responsabilidad limitada, cuya denominación será Comercial Equipomanía SRL, dedicada a la venta de computadoras y accesorios en general, que estará ubicada en la calle Warnes 265, cuyo capital se conformó de la siguiente manera. Ahí tenemos, les decía, los mismos aportes que cada uno de ellos ha hecho, igual que en el anterior práctico, no es el mismo. En el cuadro de aportes de socios no se ha modificado absolutamente nada. Pero tenemos aquí un dato adicional. Dice: por acuerdo de socios, el capital está dividido en cuotas de bolivianos 1.000. En este caso, cada cuota de participación, nos decía la norma que tiene que ser múltiplos de 10. Por lo tanto, aquí están poniéndose de acuerdo que cada cuota de participación vale 1.000 bolivianos. Ese es el valor nominal de la cuota de participación. Por lo tanto, una vez que yo tengo ya armado el cuadro de aportes, como lo tenemos aquí, para saber la cantidad de cuotas de participación, simplemente voy a dividir el monto aportado por cada socio entre 1.000, que es el valor nominal de cada cuota de participación. Y aquí tenemos esta relación. Dice: una cuota de participación, su valor es 1.000 bolivianos. En este caso, para Pablo Arias, estamos poniendo 231,000 dividido entre 1.000. Este socio tiene 231 cuotas de participación, y lo mismo hacemos para cada uno de los socios. Por lo tanto, el capital total de esta SRL, que son 800,000, tiene en cantidad de cuotas de participación 800, ¿no? 800 cuotas de participación es lo que conforma el capital total de esta empresa. Y una vez que tenemos esto, lo demás ya sería elaborar el balance de apertura.
Ahí tendríamos entonces ya el mismo balance. Todo lo demás ya viene a ser de manera similar, solamente que aquí vamos a cambiar, ya vendría a ser sociedad de responsabilidad limitada. Y hacemos el registro de su libro diario, o su asiento de apertura, perdón. Las mismas cuentas. Y por inicio de actividad nos dice la glosa. Y no es más. Eso sería con respecto. Ya me fui a otro lado. Eso sería con respecto a la sociedad de responsabilidad limitada, jóvenes. ¿Alguna consulta más que quieran hacer? ¿Ninguna? Bien, quedamos ahí entonces, jóvenes, nos vemos mañana. Vamos a ver sociedades anónimas. Sí. Dice elaborar el balance de apertura de las maneras con aportes de capital por socio y de manera global con capital social. Con desglose es la primera, ¿no? Donde se pone el nombre de todos los socios. Sí, es lo que les había explicado ayer. Cuando dice de manera global, la cuenta se llama capital social, es una única cuenta. Ya. Pero cuando son pocos socios, hay empresas que manejan una cuenta capital por cada socio. ¿No? Lo malo es que dificulta, por ejemplo, si son 4 socios, puedo poner, o sea, en vez de que se llame capital social, puedo poner capital Juan Vargas, o solamente Juan Vargas, pero ya es una cuenta. Está como cuenta, registrada como cuenta, el nombre del socio y el monto de su capital. ¿En qué dificultaría que cuando yo haga la actualización de patrimonio debo presentar, sería lo mismo, ¿no? Simplemente que tengo disgregado, ¿no? Tengo 4 cuentas en vez de una. Y la suma de eso iría al ajuste de capital. Solamente es eso. Ya. Otra preguntita. Cuando hay más de un banco, ¿se hace una sola cuenta banco o se pone banco con diferentes bancos? Si ambas son en moneda nacional, Ajá. puede sumar. No olviden que para eso llevamos nosotros tenemos los registros secundarios, ¿no? O los libros secundarios. Depende de cómo esté organizado mi plan de cuentas. No olviden que hay empresas que puedan llevar Banco Unión, moneda nacional, es una cuenta. Banco Económico, moneda nacional también, es otra cuenta, son 2 cuentas ahí. Pero si mi plan de cuentas está como Banco Moneda Nacional, puedo sumar ambos, ya que de manera particular también tengo los libros de bancos para concuasar esos saldos y ver el total, ¿no? Yo solamente puedo poner en la cuenta Banco Moneda Nacional, pero ya nosotros sabemos que por control interno, así tenga 20 cuentas bancarias, de las 20 voy a tener libros de bancos. No necesariamente las 20 tienen que entrar como cuentas. Ya. Sí. En el caso de los prácticos, pueden sumarse en una sola. Muchas gracias, Licen. Ya. ¿Alguna consulta más? Dicen de eso, señor. Cari, casi no le escucho. Va a subir un práctico del plan. A ver, otra vez. Serán otros prácticos que va a subir a la Definitivamente no se le entiende, Cari. Ya le he puesto al 100% mi audio, pero no le entiendo. Podría escribir en el chat también o mandar en el WhatsApp. No sé si le escuché bien, se refería a los prácticos que se está avanzando recién, si va a subir. Ya están los prácticos en la plataforma. Sí. La clase de anoche dice no ha subido todavía. Por favor, ¿será que lo puede subir? A ver, me acuerdo que ya la publicaba. Sí, está hasta el 9 de abril. ¿Sí?
Ya, no hay problema si no está. Ya, yo lo reviso enseguida. Y esta más la voy a publicar si es que no está. ¿Está bien? Está un poquito lenta el sistema. ¿Algo más? Ya, nos vemos mañana, jóvenes. Entonces me quedaría pendiente. ¿El jueves, perdón, nos vemos el jueves. Ya dicen hasta el jueves que descanse. Vayan avanzando sus juegos. Hasta el jueves, dice. Ya Hasta dicen, luego. gracias. Chao, Lice. Dicen. ¿Terminó?